7:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. En este viernes 31 de octubre, vísperas de un feriado de 4 días, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a Leonardo Inciago, estratega en comunicación. Lo hemos invitado para hablar de la consulta popular y la constituyente con algunos ingredientes. Como premisa, acabamos de pasar un paro destructivo o vandálico con actos terroristas focalizado en las provincias del norte del país, y finalmente algo que después se descubrieron sin reivindicaciones para las comunidades indígenas en las demandas, sino temas políticos, que se elimine el decreto que eliminó, perdón la redundancia, el subsidio al diésel, que baje el IVA, no más explotación petrolera y minera. Sin embargo, exigen más recursos. ¿De dónde salen? Para el Estado ecuatoriano. Finalmente se puso orden y el presidente que convocó a esta consulta de alguna manera está allí, mientras los movimientos indígenas tuvieron que volver a sus comunidades sin lograr absolutamente nada. ¿Qué le dicen a la comunidad? Solo vandalismo y destrucción. No lograron nada. En este contexto, bienvenido a Leonardo Inciago, ¿cómo ve el proceso para la consulta popular y el referéndum, a sabiendas de que la campaña será absolutamente corta? Dice el calendario electoral del 1 al 13 de noviembre, y partimos de un feriado de 4 días en donde la gente, con su legítimo derecho, va a estar preocupada de disfrutar este feriado, y quienes van a la provincia de Imbabura de volver a una provincia que fue afectada en su libre movilidad. Buen día, Leonardo Inciago. Buenos días, Miguel. Buenos días a toda la audiencia de Radio Democracia. Es un gusto y un honor siempre estar aquí en estos estudios analizando la coyuntura política. Sí, se viene prácticamente, estamos a las puertas. El día de mañana iniciará oficialmente la campaña previo a la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre. Y se vienen intensos días de campaña en medios tradicionales y en medios digitales. Sin embargo, hay una especie de vacío de 4 días en los que la gente creo que buscará desconectarse un poco de esta avalancha que hemos tenido de información política que emerge desde la asamblea, desde la última manifestación, entre comillas, yo siempre digo manifestación social focalizada, que duró 30 días, un poquito más. Que la gente buscará estos espacios para desconectarse nuevamente y tratar de relajarse y tratar de oxigenarse, y entraremos directamente a una nueva campaña en la que seguramente estarán saturados muchos medios de comunicación. La ciudadanía también estará un poco, tendrá una avalancha de información en la que tiene que discernir y también tomar con la mayor responsabilidad lo que se viene. Vamos a hablar de los temas concretos de la consulta, pero estos 4 días, ¿cree usted que la gente se va a desconectar? Sin embargo, sabemos que más allá de leer información sobre la consulta y el referéndum, no deja de circular las redes sociales, que siendo importantes, hay muchas narrativas, muchísimas de ellas falsas, circulan las fake news, tratar de atacar. En este caso, a quien ha planteado las 4 preguntas, en medio de una situación, por un lado, de debilidad, por ejemplo, de la oposición, pero habrá redes sociales, no se puede ocultar, narrativas y mucha noticia falsa. Existirá porque además estamos bastante acostumbrados ya a ese tipo de comunicación. Es parte también de cómo está marcada la cancha, en donde no hay una regulación, no hay un control, y el ciudadano está expuesto también a recibir esa sobrecarga de información, en gran mayoría creada por los estrategas políticos electorales, para generar justamente eso, percepciones, generar confusiones y que incidan en el voto del día de. Por eso también otra de las falencias que hemos tenido es que la gran mayoría de ciudadanos pues generalmente se decide
que el día de la elección. Prácticamente es una constante, tanto cuando son elecciones de candidaturas propias, de propuestas de campaña. Muy pocas veces se leen las propuestas de campaña, y la ciudadanía en esta espiral del silencio, pues en esta teoría en el que busca dónde está la gran mayoría y busca por ahí decidirse. Sin embargo, hoy no estamos hablando en estos momentos de una candidatura presidencial, a la asamblea, candidaturas seccionales. No estamos hablando de esos programas de campaña puntuales, sino estamos hablando de realmente marcar la cancha normativa para escribir una nueva historia o empezar a marcar un nuevo futuro para el país. Nos referimos a una posible nueva constitución. Ahora, Leonardo, los contenidos, cierto es que ha habido una dinámica. Así se aprobó la Constitución del 2008, la gente ni leyó el contenido. Claro, eran 444 artículos, no leyó. ¿Cómo llegamos a esta campaña con las 4 preguntas y también los considerandos y anexos, que realmente ni con lentes se puede observar? Esa es la verdad. Peor pedir que la gente se compenetre. Pero si hay preguntas que rebasan el planteamiento de un gobierno de turno, sino que frente al conflicto armado interno, la guerra contra los grupos delincuenciales organizados, ¿acaso no amerita, por ejemplo, el que se apruebe la primera pregunta de eliminar la prohibición de la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas? Mire, he escuchado a muchos constitucionalistas, a muchos expertos en seguridad incluso, que coinciden, la gran mayoría coincide en que lo que se escribió y lo que se eligió en esa constitución de hace 17 años de Montecristi realmente nos hizo retroceder en cuanto a las alianzas que podamos tener como país, el apoyo a la cooperación internacional en asistencia con países que tienen una ventaja enorme en comparación a nosotros en cuanto a seguridad, a niveles de tecnología, para luchar contra este mal que no solamente nos aqueja a nosotros, sino a muchos países incluso de Sudamérica, que es el narcotráfico, el crimen organizado, y que las bases, pues impedir o prohibir que vengan bases militares extranjeras, eso pretexto de la soberanía, entre comillas, pues con una visión, un enfoque bastante errado. En ese momento teníamos otro enfoque político en la región, pero hoy hemos cambiado esa línea, y también es una gran oportunidad que ya se planteó anteriormente. Sin embargo, no podemos caer en lo que se cayó justamente anteriormente, en decidir si es que es una elección de apoyo o no a un presidente. Estamos hablando del futuro del país, y hoy esta gran oportunidad que tienen los ciudadanos de decidir sobre eliminar esta prohibición que está en la Constitución de la asistencia y apoyo con bases militares, será clave, será fundamental, sobre todo porque la necesitamos. Necesita el país, necesita el Ecuador esta asistencia tecnológica, apoyo logístico de bases militares extranjeras para combatir este problema que es urgente y necesario, que es la delincuencia y el crimen organizado. Ahora, estrategias de comunicación. ¿Cómo ve usted? Hay 2 opciones. La una, la que plantea el Ejecutivo con estas 4 preguntas. Una de ellas, ir a la convocatoria a una asamblea constituyente, y la otra, la oposición, que de manera debilitada, pero está allí, va a hacer campaña por el no. Mire, comunicacionalmente y políticamente podría decir que el presidente Daniel Noboa y todo, digamos, su equipo de trabajo, todo su gobierno, viene mucho más fortalecido que la oposición, llámese CONAIE, llámese Revolución Ciudadana o sus aliados. Viene mucho más fortalecido, ganándole el pulso, sobre todo a esa práctica de extorsión o de arrinconamiento que ha sido una costumbre por algunos dirigentes indígenas, ni siquiera el movimiento, dirigentes, algunos dirigentes, y que no les ha dado resultado,
que fueron incluso derrotados en la última contienda electoral en primera vuelta, no lograron llegaron al 5%. Es decir, ahora viene mucho más fortalecido. Los últimos estudios, las últimas encuestas de algunas empresas que se encargan de este trabajo, pues en una sumatoria podemos decir que llega con un 50% de aceptación popular, y eso es bastante interesante luego de todo lo que se ha querido cimentar con narrativas negativas, que propias de parte de un proceso, de una campaña permanente que busca la oposición. Viene una oposición como la Revolución Ciudadana también fragmentada, peleándose entre sus mismos militantes o históricos militantes. Es decir, en este sentido podríamos decir que hoy le sigue ganando el pulso el presidente Daniel Noboa, pero eso a partir de mañana veremos cómo esas estrategias comunicacionales frente a estas preguntas, estas tres primeras preguntas de reforma a la Constitución y la pregunta fundamental, que es prácticamente la que acapara o absorbe toda esta necesidad, que es la ir hacia una nueva Constitución, será clave. Y sobre todo, es poco el tiempo, pero va a ser necesario la participación de la academia, va a ser importante la participación de actores políticos para en este debate de poco tiempo, pero va a ser necesario para que el ciudadano pueda discernir. También es verdad que hay una avalancha de noticias falsas, pero también el ciudadano y el electorado termina siendo sabio en el contraste a la información cuando le llega a través de su dispositivo celular información y puede discernir. Por eso la estrategia que apliquen en este caso va a ser clave para que en un lenguaje bastante coloquial puedan comprender la importancia de una nueva Constitución, por ejemplo. Es evidente, y le pregunto a Leonardo Intriago, estratega de comunicación, que en una consulta, y eso lo ha sido siempre, está a favor o en contra del gobierno de turno que propone. Lo pasó a Guillermo Lasso, lo pasó a Lenín Moreno y así para atrás. En este caso, usted se ha referido al tema de la oposición, quienes marcan el no, serias contradicciones. Por ejemplo, la ex candidata presidencial de RC5, Luisa González, dice que va a hacer campaña por el no, que no debe irse a la Asamblea Constituyente, y sin embargo dice que va a ser candidata a la Asamblea Constituyente, en la que no cree. Las disputas en su propia provincia con el prefecto Leonardo Orlando, la situación del alcalde de Guayaquil, que está procesado judicialmente, la situación de Cuenca, es decir, hay una división muy marcada. ¿Cuánto puede afectarles desde una posición de decir no a algo que quieren ir a ese no? Mucho, porque partimos de las derrotas que ya han tenido justamente en ese careo político con el presidente Daniel Noboa en elecciones ya pasadas. Prácticamente ha perdido todas. En este caso, este movimiento de la Revolución Ciudadana, que se ha convertido en el detractor principal del presidente del gobierno nacional, y las ha perdido prácticamente todas, incluso en la propia Asamblea Nacional cuando eligieron a las autoridades. Viene de derrota en derrota. No viene fortalecido, insisto, viene debilitado con incluso estos apoyos públicos que la propia Luisa González dio pues a los dirigentes de la CONAIE, que les iba a poner abogados. Primero, ¿con qué dinero? Y segundo, patrocinar el vandalismo que protagonizaron los dirigentes. Mire, y los ciudadanos pueden identificar eso. Usted se dio cuenta en los últimos, en esos 30 días, donde prácticamente todo se centralizó, digamos, de la provincia de Imbabura aterrizó a la ciudad del Cantón Otavalo. Ahí se generó ese foco de un vandalismo realmente sin precedentes. Lo que ocasionaron al propio pueblo de Otavalo fue realmente de no creer, extorsionando, amenazando, clavando estacas en los pies a los ciudadanos, destruyendo la ciudad, destruyendo la naturaleza, sacando árboles centenarios para obstaculizar las vías. Realmente fue desastroso, y eso en nada les aportó para una
intención de apoyar justamente, y después desnudaron además todas sus intenciones, que de la protesta por la eliminación del subsidio, pues aterrizaron a apoyar al no en la consulta popular que se viene, es decir, desnudaron todas sus intenciones. Y mientras tanto, en las otras 23 provincias, los ciudadanos con normalidad trabajaban, se van adaptando a las políticas y decisiones que toma un presidente que ganó, además, democráticamente y con amplia victoria en la última elección, y justamente en el último feriado por las festividades de Guayaquil, pues feriado nacional, muchas provincias tuvieron gran repunte y grandes ingresos por la dinamicidad del turismo. ¿Eso puede incidir también en esto? ¿Puede incidir? Puede incidir, claro que sí, sobre todo porque los ciudadanos, si quieren imponer una narrativa de que los ecuatorianos están descontentos, disgustados o quieren protestar, no sucedió justamente en este intento que tuvieron la CONAIE y todos los movimientos que auparon a estos actos violentos. Los ecuatorianos decidieron trabajar, decidieron aceptar de alguna manera las decisiones que toma el gobierno y siguieron su camino sin protestar, sin paralizar, más allá de unos puntos focales que se dieron, que ya entendemos que son intenciones políticas o una pre-campaña electoral que ya empezaron a tener estos movimientos para ver cómo reaccionaba la gente, y la gente reaccionó trabajando, la gente reaccionó movilizándose con normalidad, y el gran derrotado fueron estos dirigentes indígenas, pero además los que pagaron los platos rotos fueron los ciudadanos trabajadores, los que producen la tierra, los que quieren avanzar, que son los ciudadanos de la provincia de Imbabura, que les va a costar recuperarse de a poco de este problema que tuvieron, que me parece importante ahora la campaña que realiza el gobierno de que los ciudadanos puedan desplazarse a la provincia de Imbabura para apoyar en esa recuperación económica, una provincia tan productiva. Ahora, usted ha hablado de las estrategias de los sectores de oposición que quieren decir no en esta campaña y están en su derecho, porque esa es una campaña electoral para contraponer, en este caso, el sí o el no. Ahora, desde el gobierno usted también ha visto una debilidad, porque la gente va a necesitar, aun cuando está consciente, de acuerdo con encuestas serias como la de Click Report o Cedatos, simplemente conoce de la consulta, pero todavía es fundamental que haya mayor información para que se conozcan los temas de la consulta. Se conoce que hay la convocatoria, 16 de noviembre, pero los temas específicos, 3 preguntas de referéndum y una de consulta popular para ir a la constituyente. El gobierno también debe tener su responsabilidad para, desde su óptica, concienciar sobre los contenidos de esta consulta y referéndum. El gobierno también ya previamente ha hecho, antes de llegar a este paso, previamente hizo varios intentos a través de la Corte Constitucional de ir hacia reformas de la Constitución que fueron bloqueadas por una Corte Constitucional ideologizada, politizada, que responde a otros intereses, pero ya se habló, ya se generó conversación digital, ya se generó conversación sobre estos temas que incluso no son nuevos, eliminar la prohibición de bases militares, algo importante que también es clave, que es reducir, eliminar el financiamiento a los partidos políticos. La ciudadanía está conectada con eso, no es posible que con nuestros recursos, los recursos de los ecuatorianos se financien aventuras políticas de ciudadanos que ni siquiera han sido candidatos a su comunidad ni a su barrio, ya quieren ser candidatos. La notoriedad política que buscan. La notoriedad política, buscan aumentar su currículum vitae a su pretexto también de este financiamiento, aprovechan. De hecho, eso es algo que hay que rechazar, estoy totalmente de acuerdo. Claro, de acuerdo con las encuestas hay mayor respaldo a eso. Igual la reducción en la Asamblea, que en general ha tenido muy mala imagen, sí. La reducción de 151 a 73 de asambleístas. Y es prácticamente un hecho que esa pregunta, la gran mayoría de la ciudadanía
ciudadanos pues van a respaldarla, porque es evidente que la Asamblea a lo largo digamos en los últimos años, las últimas décadas, no ha estado a la altura de la circunstancia o a la altura de lo que los ciudadanos esperan, y es algo que hay que ir de alguna manera moldeando, modificando, cambiando y perfeccionándolo para que los ciudadanos sí se sientan realmente representados por la Asamblea Nacional, y buscar la reducción será importante, sobre todo por temas de capacidad, digamos, de debate, y también por el tema de recursos económicos. Lo primero es importante, ¿no? Vemos muy pocos asambleístas que debaten permanentemente, que están intentando generar reflexión, pero hay otros, la gran mayoría, que ni siquiera sabemos que son asambleístas. Entonces, esas tres preguntas, la gente ya las conoce. Creo que la gente ya tiene una decisión frente a eso, pero la última será la fundamental, en la que creo yo tienen que concentrar los esfuerzos comunicacionales, estas estrategias. Justamente coincido con usted, Miguel, en aterrizar las preguntas, o sobre todo la necesidad de ir hacia una nueva constitución, poniendo en el debate pues temas puntuales. Por ejemplo, el tema de la inversión extranjera, que va a ser importante. Solamente en el análisis comparativo pues ya se ha hablado mucho sobre esto, y es importante que la ciudadanía conozca esta distinción que tenemos, o esta desventaja que tenemos con nuestro hermano país de Perú: 7.000 millones de dólares de inversión extranjera anual. Eso nosotros no llegamos ni a los 500 millones, justamente porque la solidez institucional. Hay un sistema. 8 presidentes enjuiciados, 4 en la cárcel, y aún así, y el riesgo país abajo, sólida institucionalidad, reciben inversión extranjera, un gerente del Banco Central que no lo toca ningún gobierno. Han pasado 8 gobiernos. Y es porque tienen una constitución, más allá que se hizo en el gobierno de Fujimori, más allá de esa eventual coyuntura política, pues es una constitución que ha permanecido, ha durado, y que le ha dado sólidos resultados a la hermana República del Perú, tanto en inversión extranjera. Y es lo que también hay que destrabar en nuestra constitución, que está cargada de ideología, de soberanía, y no permite justamente que esta seguridad jurídica para la inversión extranjera. Leonardo, ¿y qué piensa de la pregunta de la consulta de la convocatoria a una constituyente? Y hay que decirlo, siempre genera incertidumbres, porque vendrá luego la elección de constituyentes, vendrá luego la instalación, si es que se apruebe el 16 de noviembre, la instalación de la constituyente, 6 u 8 meses, luego el texto que arrojará de eso, que será puesto en consideración del pueblo. Es decir, si hay riesgos de incertidumbre, más aún que es inevitable que un gobierno, los niveles difiere entre uno y otra administración, siempre se desgasta un gobierno. Una de las cualidades que he destacado desde el enfoque de la comunicación gubernamental y electoral es la capacidad de liderazgo que tiene el presidente Daniel Noboa en la toma de decisiones firmes, a veces sin incluso medir. A veces hay muchos políticos que miden la coyuntura, miden su capital político. Hoy el presidente ha tomado decisiones urgentes y necesarias, ya las conoce el pueblo ecuatoriano, y una de esas también es ir hacia esta consulta popular. Muchos dirán, no es el momento, ¿cómo vendrá? Recién tiene 5 meses. Más allá de eso, toma decisiones el presidente. Leonardo, pero hay problemas que no han sido resueltos y que la gente reclama. Y esto se ha medido en las encuestas últimas, serias, por cierto, el manejo de la salud pública. Hay una mayoría que le dice, oiga, hay que cambiar esto. La construcción de obras públicas, el tema del diálogo con otros sectores, se le señala al gobierno que no dialoga con todos los sectores. Es decir, si hay puntos débiles que tendrá que capitalizar el gobierno. Los equipos de asesores de comunicación, de gestión política, pues estarán trabajando justamente con estos estudios que sean ya conocidos. Seguramente el gobierno tendrá sus propios análisis y estudios sobre la percepción ciudadana frente a temas puntuales. Sin embargo, más allá de eso, que entiendo, pues está haciendo los esfuerzos, sobre todo en seguridad. Hemos visto los operativos que ha tenido el gobierno, en las extradiciones en las que ha tomado esas decisiones.
decisiones para extraditar a delincuentes, a narcotraficantes, hacia los Estados Unidos. Hay decisiones que van también tomando su tiempo. Considero que no es tan sencillo desde la administración pública cambiar un modelo tan rápido. Tenemos candados normativos que no permiten tomar ciertas decisiones, y justamente esas son las líneas comunicacionales por las que hay que caminar para que la ciudadanía comprenda dónde tiene ciertas trabas el gobierno frente con esta norma que hoy nos rige para tomar decisiones que puedan cambiar rápidamente esa realidad. Supongo que por ahí va también la línea comunicacional del gobierno. En algunos casos, en algunos pasajes lo ha manifestado. Ya será también el equipo gubernamental que pueda comunicarlas y que el ciudadano pueda percibirlas. A ver, usted como manabito, una explicación de orden político. ¿Por qué la Revolución Ciudadana tiene un gran capital político y gana aun cuando los márgenes se han reducido en Manabí? En Manabí recordamos el terremoto del 16 de abril del 2016, que ahí les estafaron en ese gobierno. Por eso hay sentenciados en el primer nivel por las irregularidades en la reconstrucción de Manabí, y sin embargo tienen un capital político que les ha permitido, por ejemplo, al actual prefecto llegar a su puesto. ¿Cómo entender eso? ¿Qué pasa con Manabí? Es un estudio más antropológico, entender un poco el comportamiento de la conducta. O también significa por la violencia, la inseguridad, narcotráfico, grupos delincuenciales que están allí, que presuntamente apoyan a esa posición política. Es un bastión, además, la provincia de Manabí, en la que se ha concentrado la revolución, o ha concentrado sus esfuerzos en la gestión comunicacional, en las narrativas, para que el ciudadano viva de alguna manera, de algún recuerdo, de alguna nostalgia, de obras, de acciones que, bueno, la ciudadanía es lo que generalmente comenta y lo que la gente dice. Pero claro, al final hay desde otros espacios del país hay una reflexión y un debate sobre el porqué de la conducta permanente hacia un sistema político que después del terremoto, que construyó aplanó un terreno donde nunca se construyó nada. $1.500 millones. Que sirvió de una pista de aterrizaje de avionetas de dudosa procedencia y destino. Así que es un análisis profundo que hay que continuar realizando, pero también va a ser importante que, en este caso, el gobierno nacional profundice algunas acciones en la provincia, porque así también es las narrativas políticas con gestión y resultados. Pero supongo que estarán trabajando en aquello. Supongo que después de este lapso, este espacio que tendremos luego de la consulta popular, pues se verá la línea o el camino que seguirá el gobierno frente a la decisión que tome el pueblo ecuatoriano, y además esperar cuál va a ser la respuesta en este caso, los manabitas frente a la consulta popular. Es una otra oportunidad que los manabitas tienen para decidir un nuevo futuro. Claro. A ver, usted hablaba, y como experto de las estrategias, y usted invocaba que aquí debieran comprometerse no solo los sectores políticos a favor o en contra de los contenidos de la consulta y el referéndum, la academia, los propios ciudadanos, leer, discernir e ir a ejercer un voto serio, responsable, libre, que voten por el sí o el no, pero un voto reflexivo, responsable, que conociendo los contenidos. ¿Cuáles debieran ser las estrategias para ello? Primero, comprender que vivimos en un país democrático abiertamente, en el que se respeta la libertad de expresión, y esa expresión también tiene que ser refrendada en las urnas. Pero para llegar a ese momento, el ciudadano también debe tener, los ecuatorianos, la corresponsabilidad en la construcción del país, y para eso va a ser fundamental revisar el contenido de las preguntas, un poco empoderarse de lo que van a decidir. Eso es algo que venimos hablando siempre en cada elección. Hoy es otra nueva oportunidad que tienen los ciudadanos para revisar. No son muchas preguntas, tal vez en las letras chiquititas es donde está un poco el detalle, pero las preguntas son claras, y el ciudadano tiene también la gran responsabilidad de interiorizarse sobre las decisiones que va a tomar, y las estrategias de comunicación gubernamentales, en este caso, o quienes están a favor del sí, van a ser claves para que la gente comprenda la necesidad que se tiene hoy, o la oportunidad que se tiene
hoy de cambiar una constitución caduca, una constitución que ya no responde a las necesidades. Nefasta con los contenidos. Solamente como dato nada más, y la ciudadanía lo puede profundizar, es que la constitución del Ecuador es la segunda más larga, más amplia en artículos del mundo, después de la constitución de la India, que tiene 448 artículos, la nuestra tiene 444 artículos, pero en superficie, en población, pues nos supera la India 80 veces, tiene ciertas razones obvias, pero nuestra constitución tiene además, tiene 40.000 palabras, generalmente las constituciones tienen un promedio de 22.000 palabras, solo la constitución de los Estados Unidos tiene 4.700 palabras, y es una constitución que sí tiene casi 300 años, para ser exacto 278 años, y con una población, una densidad poblacional enorme. Desde ahí partamos, ¿no? Una constitución que es demasiado amplia para un país pequeño, y porque algunos por ahí decían que por qué el presidente decía que queremos una constitución de no más de 180 artículos. A ver, es la necesidad también de caminar hacia un documento normativo más corto, más preciso y más conciso. Además, Leonardo, no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Además, decían que esta iba a durar 300 años y ha tenido 24 reformas parciales. Claro, es que hicieron barbaridades como el tema del seguro social y otros. En definitiva, que la gente esté consciente, un voto libre, pero reflexivo, informado. Si creen que en medio del conflicto armado interno hay necesidad de recibir ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, si hay que reducir el número de asambleístas, si hay que quitarle el financiamiento del Estado a los partidos que están deslegitimados, los movimientos políticos se han prostituido. Es decir, tomar conciencia de estos contenidos. Tomar conciencia, porque hay tres vías: quienes apoyan el sí, quienes apoyan el no, y también el Consejo Nacional Electoral en cuanto a una información para que la ciudadanía conozca permanentemente a qué se somete el 16 de noviembre, y es clave, es un llamado importante para que se interiorice, las lea, las repase, las estudie, las debate en familia, y que sea una decisión y una oportunidad para que los ecuatorianos puedan decidir, insisto, sobre un nuevo modelo de país, que es necesario caminar hacia ese enfoque. Bien, muchas gracias al estratega en comunicación Leonardo Intriago, y la consulta popular y el referéndum que el pueblo ecuatoriano deberá definir libremente, pero invocamos informados, reflexivos y responsables sobre los importantes temas que se ponen en la consulta popular del 16 de noviembre próximo. A Leonardo Intriago, muy amable la presencia en la revista de Opinión y Democracia. Muchas gracias por la gentil invitación, Miguel. Un saludo cordial a los ecuatorianos. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Medardo Oleas, y la Asamblea Constituyente, cómo debe escogerse, de llegarse a aprobar la convocatoria, el método de Hunt, y qué pasaría con las mayorías y las minorías en ese escenario de aprobarse el 16 de noviembre la constituyente. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.